gráficas inversas. Vamos a ver cómo se definen, ¿verdad? ¿Cuál es la gráfica? Grosso modo, cómo se ve la gráfica y algunas de sus características. Entonces, sobre todo esta parte se ve para resolver ecuaciones, para después poder despejar la X en una ecuación. Y bueno, vamos a empezar por arcoseno. Arcoseno. Esto es la función inversa de la función seno. Inversa de seno. Se llama arcoseno. Yo trato siempre de no poner una notación que se acostumbra también mucho. Bueno, ahorita cuando lo escribo ahora, que es seno a la menos 1. Eso es útil, ¿verdad? Se utiliza o es muy normal utilizarlo para decir que esta es la función inversa de seno. El problema es que de pronto a algunos se les confunde con una potencia. Y no, no es una potencia. O sea, esto es notación. Entonces a mí me gusta en realidad llamarle arcsen. Va a ser el preferido, ¿verdad? Igual cuando estamos ¿verdad? En alguna evaluación, en este curso usualmente yo trato de que le pongamos arcsen y no sen a la menos 1, ¿verdad? Para quitar esa idea de que es una potencia. No, no es una potencia, es una función. Simplemente es una función inversa. Recordemos cómo se definía seno. Okay. Recuerde que seno era una función que iba de todos los reales a un intervalo entre menos 1 y 1. Que habíamos hecho incluso la gráfica, la habíamos realizado paso a paso y les había puesto una gráfica hecha en compu, ¿verdad? Una gráfica, digamos, de ahí más fina, ¿verdad? Porque la compu sí la hace muchísimo más fina. Entonces voy a igual volverles a poner por aquí la gráfica de seno para recordarla. La estoy graficando en GeoGebra y voy a hacerle un recorte aquí para llevármela ahí a donde estamos trabajando. Okay. Esto creo que lo habíamos comentado en su momento también cuando vimos la función seno, pero de aquí tenemos que volver a revisar, ¿verdad? ¿Qué pasa con la función seno? Ok, recuerden que la función seno, su dominio era todos los reales, para todo x tenía y, ¿verdad? Pero el rango era entre menos 1 y 1. O sea, todos los yes, todos los elementos que se usan en el codominio estaban siempre entre menos 1 y 1. Ok. Bueno, esta función no es biyectiva. Esta función no es biyectiva, qué torta. Porque dijimos que para que una función tuviera inversa, tenía que ser biyectiva, ¿verdad? Tenía que ser inyectiva de 1 a 1 y tenía que ser sobreyectiva, que no sobraran elementos en el codominio. Ok. Bueno, en principio si yo defino mi codominio así, entre menos 1 y 1, pues, estamos bien. Pero así como la estoy viendo, me está fallando la inyectividad, porque para una recta horizontal no puede pasar que esa recta interseque en más de un punto a la función. Ahí está fallando inyectividad. Entonces, bueno, la pregunta es de ¿qué hacemos? O sea, esta función de así como está no tiene inversa. La vamos a redefinir. Vamos a tomar una parte de la función que sí sea invertible, que sí sea biyectiva. La vez pasada les comenté eso y de hecho les había marcado algunas partes que son biyectivas. Solo podría decir, ¿qué pasa si yo agarro este pedacito? Ah, ese pedacito es biyectivo. Sí, va de 1 a 1, no sobran elementos en la yes, cerrando, ¿verdad? O manteniéndome encerrado entre ese cuadro. O de alguien podría decirme, ¿y por qué no cogemos mejor de, no sé, este pedacito de aquí? Sí, también hay biyectividad ahí,
Sí, sí, ahí es biyectiva la función. ¿Ok? Podría ser, sí, podría ser. Ok, ¿alguien me puede decir, ¿y por qué no cogemos este pedazo? Ahí hay biyectividad, sí, ahí hay biyectividad también. ¿Ok? Yo podría elegir distintas partes, o sea, la que yo quiera, y definir ahí la función inversa. El asunto es que, bueno, la idea es ponernos de acuerdo para que todos usemos la misma función inversa de seno, ¿verdad? Sería muy extraño que en Costa Rica se utilice un arcoseno definido de una forma y en Estados Unidos se utilice uno distinto. Entonces la idea es ponernos de acuerdo para que todos usemos el mismo. Bueno, y el que se decidió utilizar es esta parte de aquí. ¿Ok? Esa parte de ahí. ¿Hay biyectividad? Sí, o sea, la idea, bueno, tal vez no se ve aquí también, pero bajémoslo un poquito, ¿verdad? Este cuadro tiene que estar entre -1 y 1, y aquí del punto más alto, aquí al punto más bajo. ¿Ahí hay biyectividad? Sí hay biyectividad. Voy a restringir la función seno en ese recuadro. ¿De dónde a dónde estamos trabajando? Entre menos pi medios y pi medios en X, entre -1 y 1 en Y. Entonces, voy a hacer más espacio. Para que seno sea biyectiva, se toma seno solamente con un dominio entre menos pi medios y pi medios y me devuelve valores entre -1 y 1. Ok, el cuadro que estoy marcando, ahí sí hay biyectividad. Qué dicha, ahí sí puedo definir una función inversa para seno. Ok, entonces se define la función inversa, se define arcoseno como, ok, arcsen como es la inversa de seno, de ahí simplemente el dominio y el ámbito le doy vuelta a esos dos que tiene seno, ¿verdad? El ámbito de seno ahora sería el dominio de arcoseno. Y el dominio de seno sería el codominio o el ámbito de arcseno. ¿Ok? Esa es, digamos, la definición, pero tiene que cumplir algo. Como todas las inversas, cuando vimos funciones inversas, les di esta definición, nada más que ahora le voy a poner el nombre a f y a f inversa, ¿verdad? Tal que tiene que cumplir, tal que arcoseno de x da y, si y solo si x se obtiene como seno de y. Todas las inversas se definen de esta forma. ¿Verdad? Ustedes saben que bueno, lo vamos a ver más adelante, pero de pronto ya lo vieron en el colegio, que la exponencial y la logarítmica son inversas. Ah, sí, porque e a la x da y, sí, solo sí, logaritmo natural de y es x. Ajá, esa era la definición. La misma, ¿verdad? Idéntica a esta. Entonces, dos funciones son inversas, o la inversa de una función siempre se define de esta forma, con respecto a la función original. Okay. Así se define entonces arcoseno. Y la gráfica de arcoseno, okay, voy a hacerla ahí rápidamente. Vamos a hacer más espacio. Y voy a hacer un sistema de coordenadas. Vean que lo único que necesito para hacer esta gráfica es estar entre -1 y 1 en X y menos pi medios y pi medios en Y. O sea que yo voy a hacer mi dibujo aquí entre menos pi medios y por acá pi medios, y aquí entre -1 y 1. En ese cuadro ahí me cabe. Dice que en -1, bueno, de hecho por aquí lo veo en la gráfica.
En seno, menos pi medio se relaciona con el menos 1. En arcoseno, que es seno inversa, el menos 1 se va a relacionar con menos pi medios. Muy bien, el menos 1 se va a relacionar con el menos pi medios en arcoseno. Del otro lado, bueno, en la gráfica de seno, pi medios se relaciona con el menos 1, ¿verdad? Aquí se ve. Pi medios se relaciona con el 1, perdón. A ese le puse un menos arriba. Sí, ¿verdad? Aquí es 1. Pi medios se relaciona con el 1 en seno. Arcoseno, al revés. El 1 se relaciona con pi medios. Que en la función inversa, el 1 se relaciona con pi medios. Esos son los extremos. Pasa por 0, 0. Okay. Funciona como un espejo la recta y igual a x. Entonces esta función tiene que ser más o menos como así. Bueno, creo que la hice muy curva, pero por ahí va. Okay. Más o menos así. Esa es nuestra función arcoseno. Por supuesto, puedo hacerla en GeoGebra y me va a salir muchísimo mejor. En GeoGebra se escribe como arcsin de x. Usualmente en los graficadores o en la computadora, ¿verdad? Es muy común que seno se escriba sin y arcoseno es arcsin, ¿verdad? Y por aquí ya la grafiqué en GeoGebra y voy a ponerla, voy a copiarla y voy a poner las dos, la seno original y arcsen, para que vean que efectivamente funciona como como un espejo. Un segundo para tomar exactamente la parte que quiero. Ok, quiero que se vea de aquí, ajá, más o menos acá, hasta aquí. Esa parte más o menos. Y vamos a pegarla por aquí. Vamos a ver. Creo que no se copió. Ahora sí. Esa es nuestra función arcoseno, la rojita. Creo que les decía, yo creo que la mía la hice muy curva. Era menos curviadita, pero ahí se ve, ¿verdad? Se ve bastante, bastante bien. La roja es arcoseno y la verde es seno. Vean que si yo trazara, vamos a ver si la hago en verde. Si yo trazo por aquí en medio la función identidad, funciona ahora como un espejo. ¿Okay? Funciona como un espejo en las dos. Habíamos dicho que eso se cumplía en las funciones con sus inversas. ¿Okay? Ya tenemos definido arcoseno. De pronto se pueden encontrar, se los decía hace un rato, esto como sen a la menos 1. Es otra notación, ¿verdad? Sen a la menos 1 de x igual a y. Usualmente en matemáticas eso de ese símbolo de elevado a la menos 1 simboliza la inversa. El problema es que les decía a veces eso hace que se confundan y lo ven como una potencia. Y dicen, sen a la menos 1, 1 entre sen. No, mentiras, eso no es cierto. Sen a la menos 1, a menos que de verdad sea una potencia, sen a la menos 1 es arcoseno, es la función inversa. Bien, ya tenemos la primera. Qué interesante. Arcoseno devuelve valores entre menos pi medios y pi medios. Menos pi medios y pi medios en un sistema de coordenadas es primero y cuarto cuadrantes. ¿Ok? Arcoseno solo devuelve valores en el primero y en el cuarto cuadrantes. ¿Ok? Tómenlo en cuenta cuando estemos resolviendo ecuaciones. Porque cuando estemos resolviendo una ecuación con seno, de ahí yo sé que seno no solamente tiene una solución. Yo sé que en el círculo trigonométrico seno debería tener más soluciones. Eso lo vamos a comentar
cuando estemos resolviendo las ecuaciones, digamos las sencillas, las más rápidas. Terminemos hoy viendo las demás funciones trigonométricas. Entonces, vamos a ver qué pasa con coseno. Voy a hacer más espacio y voy a definir la función, ¿qué es ahí? Ajá, la función arcocoseno. Esa es la inversa de coseno. ¿Qué pasa? Lo mismo, es la misma idea. Bueno, coseno, la función coseno, no es biyectiva. No es biyectiva. Bueno, pongámosle coseno como lo hice hace un rato, definida como. Incluso coseno yo la puedo definir como de R en R, que sabemos que su rango va entre -1 y 1. Pero si yo la defino así, en la forma más general, va de R en R, no es biyectiva. ¿Okay? No cumple ninguna, así como la escribí no cumple nada, no es ni inyectiva ni sobreyectiva, menos va a ser biyectiva. Igual, la vez pasada habíamos visto la gráfica de coseno y habíamos visto que esa gráfica es muy parecida a esta de seno, ¿verdad? Es igual una curva ahí senoidal, se conocen, ¿verdad? Esas que tienen esa forma. Voy a copiarla de GeoGebra también para que la tengamos por ahí. Entonces, la vez pasada hicimos esta gráfica, entonces simplemente la voy a tomar de GeoGebra y esta es la función coseno, muy parecida a seno, pero salida del 0,1. Ahora salida de aquí un puntito más arriba, la seno salía del origen, esta sale más arriba. Dijimos que era como si la corriera, ¿verdad? Como si la moviera pi medios. Ok, esa no es biyectiva. Vemos que no cumple ninguna condición, ni inyectividad ni sobreyectividad. Ok, pero sin embargo, igual que hice con seno, yo puedo tomar una parte de esa función que sí sea biyectiva. Tengo varias opciones, pero de una vez, ahora les voy a decir de una vez cuál es la que usualmente se toma, ahora la que se define, digámoslo así, internacionalmente. La que se toma, o la que los matemáticos ya se pusieron de acuerdo para decir, sí, arcoseno la vamos a tomar en ese cuadro siempre. Es ese que estoy marcando. Estamos entre -1 y 1 en Y. Y en X estamos trabajando entre 0 y pi. ¿Okay? Es como el cuadro, digamos, más grande y más cercano tal vez al origen, en este caso positivo, que se puede tomar. Digamos que por esa fue la justificación que se tomó ese cuadro. Voy a bajar un poquito y voy a decir, bueno, entonces, pero si yo agarro coseno y la defino con un dominio entre 0 y pi y su codominio entre -1 y 1, entonces en ese cuadro rojo que marqué, esa función sí es biyectiva. Y como es biyectiva en ese cuadro, yo puedo definir entonces su inversa. ¿Okay? Se define la inversa de coseno, que bueno, ya puse en el título, se llama arcocoseno, como arccos, y sabemos que la inversa entonces tiene al revés el dominio y el codominio de la original, o sea que esta tiene dominio -1 y 1, me devuelve valores entre 0 y pi. Vean eso que es interesante, ¿verdad? A arcoseno y arcocoseno solo le pueden entrar, solo puede recibir números entre -1 y 1. O sea que si ustedes calculan, ¿verdad? Háganlo en la calculadora. No tengo ninguna por aquí, no sé dónde estará mi calculadora aquí. Calculen arcoseno de 2. Eso no existe. Para hacer arcoseno en la calculadora sí usa el simbolito o lo pone como sen a la -1. Eso es porque para ahorrar espacio.
Entonces por ahí ustedes ven que en la tecla de seno, bueno, que en la calculadora también es sin, arriba a la -1 en amarillito. Entonces para usar sin a la -1 es con el shift, ¿verdad? Shift sin y les va a aparecer en la pantalla sin a la -1. Calculen sin a la -1 de 2. Eso les va a dar error, les da un math error, sale. Es un error. ¿Por qué? Porque arcoseno y arcocoseno no existen para valores por arriba y por debajo de -1. ¿Okay? Solamente recibe valores entre -1 y 1. Arcocoseno solo me devuelve valores entre 0 y pi. En el círculo trigonométrico, 0 y pi estamos hablando en el primero y en el segundo cuadrantes. ¿Okay? Arcocoseno solo devuelve valores en el primero y en el segundo cuadrantes. Y bueno, lo típico, la función arcocoseno tiene que cumplir que arcocoseno de x me da y, si, solo si, x es coseno de y. Okay. Una se define con respecto a la inversa. Okay, ya tenemos la función arcocoseno. Por cierto, ¿verdad? Aquí es donde se ve cómo se despeja, ¿verdad? Vean, si yo tengo que x es coseno de y, ¿cómo despejo la y? Como arcocoseno de x. Por supuesto, siempre y cuando estemos en estos rangos. Y ahí es donde viene el detalle cuando estemos resolviendo ecuaciones. Ahí es donde me dice cómo despejo la variable. Me queda una porque usualmente solo definimos las inversas para seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la dicha, ¿verdad? La salvada, que toda función trigonométrica se puede poner en términos de seno, coseno o tangente. Y cuando veamos ecuaciones vamos a ver, igual, todas las ecuaciones yo las puedo terminar en una ecuación que tenga seno, coseno o tangente. Entonces solamente con estas tres funciones inversas me la juego. No tengo que definir más. Ahora, podría hacerlo, sí, pero ¿para qué? ¿Verdad? No tiene mucho sentido. Entonces vamos a hacer más espacio y vamos a definir la última. La función arcotangente. Arcotangente. Esto es la inversa de tangente. Recordemos igual, ¿qué pasaba con tangente? La función tangente definida de esta forma tan tomada, bueno, el dominio sí era un poquillo complejo, ¿verdad? Eran todos los R's quitando los impares pi medios, era, ¿verdad? Los impares pi medios. Y me devolvía valores reales con K siendo un número entero. Tampoco es biyectiva. Okay. Igual habíamos hecho la gráfica, habíamos visto la gráfica y habíamos visto que la gráfica tampoco era biyectiva. Creo que me faltó algo en la anterior. Ahorita me voy a devolver porque creo que no les hice la gráfica de arcocoseno, ¿verdad? Sí, en el anterior no les hice la gráfica de arcocoseno. Ahorita se las pongo por aquí en GeoGebra de una vez. Okay. Aquí sí se las voy a hacer la de tangente. Tangente copiar esto, no sé si será mucho. Voy a hacerlo un poquito más pequeño si no se va a llevar mucho espacio. Hagámoslo más o menos así. Y vamos a pegarla acá. La gráfica tangente era así. Se repetía una y otra y otra y otra vez. No es biyectiva, ¿verdad? No cumple inyectividad. Si hago una horizontal, esa horizontal corta,
Bueno, me quedó muy fea esa horizontal, muy inclinada. Si hago una horizontal, esa horizontal corta en varios puntos a la función. No hay inyectividad. Sobreyectividad de pronto sí, porque sí está usando todos los números reales. Sobreyectividad sí es, pero no hay inyectividad. Por lo tanto, no es biyectiva. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. Voy a tomar una parte de esa función que sí sea biyectiva para poderle definir su inversa. Igual hay distintos lugares que podría tomar, pero ya se definió, digamos, los matemáticos ya se pusieron de acuerdo y decidieron tomar esta parte de aquí. Sigue infinitamente hacia arriba, entonces en realidad el cuadro sigue infinitamente. O sea, están tomando en Y desde menos infinito hasta más infinito, o sea, todo R en Y. Lo que restringen es el X, que van desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Okay? Entonces me dicen que esa no es biyectiva, pero si se toma, si se restringe o se toma tangente entre menos pi medios y pi medios hasta R, ahí sí es biyectiva. Si se toma esto, entonces sí es biyectiva. Y por lo tanto yo le puedo definir su inversa, ¿verdad? La inversa de tangente, bueno, es arco tangente, pero ya le puse, digamos, el nombre de la sección, y se define de la siguiente forma. Arctan, le doy vuelta al dominio y al codominio de la función original tangente, y digo que entonces arcotangente recibe cualquier número. Interesante. Ahí sí puedo meter en la calculadora arcotangente de lo que sea, y la calculadora me va a devolver un número. Y lo que me va a devolver la calculadora siempre está entre menos pi medios y pi medios. Muy bien. Menos pi medios y pi medios. Primero y cuarto cuadrantes. Igual que seno. ¿Okay? Primero y cuarto cuadrantes, igual que le pasó a seno. Arcoseno me lo devolvía en el primero y en el tercero. El que es distinto es arco coseno, que me lo devuelve en el primero y en el segundo. Ok. Y lo mismo que antes, tal que arco tangente de X da Y, sí y solo si X es tangente de Y. Ahora estoy diciendo que si en tangente la Y se relaciona con la X, en arcotangente la X se relaciona con la Y. Bueno, sí, solo sí, siempre y cuando esté en esos intervalos. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cómo es la gráfica de arcotangente? Vamos a bajar un poquito. Y vamos a decir, la gráfica de arcotangente va a ser así. Como su dominio es R, de su dominio va a ser R, hagamos una línea ahí un poquillo grande para el X. Y el codominio, bueno, el ámbito, el rango, es entre menos pi medios y pi medios. Esta no la ocupo tan grande. Esta va a estar aquí entre menos pi medios y pi medios. Y vean qué pasaba con la original cuando yo me iba acercando a menos pi medios. En Y se iba yendo hacia menos infinito. O sea que ahora, si en X me voy yendo hacia menos infinito, la función se va acercando hacia menos pi medios. Lo mismo pasa en pi medios, que en Y se va hacia más infinito tangente.
Entonces, me doy cuenta que arco tangente tiene algo, ¿verdad? Igual que pasaba con tangente, tangente tenía asíntotas verticales y entonces en la inversa las asíntotas verticales van a ser asíntotas horizontales. Ahora son asíntotas horizontales. Hacemos una por pi medios y una por menos pi medios. Ah, no me la pintó de verde la otra. Vamos a ver. Voy a ponerla verde. Estas dos son asíntotas horizontales. La función se va a pegar a ellas, pero nunca va a cruzarlas, digamos, a pasarlas, ¿verdad? Es una asíntota horizontal. Y la función, entonces, en menos infinito viene pegadita ahí a esa asíntota. Pasa por 0, 0 y en más infinito se va pegando a esta. Y es más o menos como así. Ay, me subí mucho. Más o menos así. Ok, ok, más o menos así. Al final me quedó media fea, pero queda bastante bien en realidad. Okay, esa es la función, la gráfica de la función arco tangente. Voy a ponérselas graficada en GeoGebra para que la vean. Okay. Igual que hace un rato, bueno, no, voy a quitar la tangente, porque si no se ve con mucha cosa. Y voy a copiarla por aquí. Entonces copiamos esa función. A copiar así bastante grande. Vamos a ver si más bien no copié mucho. Voy a pegarla por aquí. Esa es la función arco tangente. La copié ahí bastante para que la tengan bien larga. Vean que pi medios es 1,50 y algo, ¿verdad? Es como por acá, más o menos, como en esta línea, ¿verdad? Más o menos, vean cómo se va pegando ahí al final de esa línea, y ya, ¿verdad? Igual en menos pi medios, para eso pasa. Y les dije, bueno, que les quedé viendo la de arcocoseno, ¿verdad? Ahí me emocioné escribiendo las definiciones y se me olvidó poner la gráfica. Entonces voy a igual a graficar en GeoGebra coseno con arco coseno para que la tengan por ahí. Entonces vamos a graficar coseno y voy a graficar arco coseno. Muy bien, voy a ver si logro tomar las dos partes interesantes. Vamos a ver si... menor a pi. Okay, ahí estoy graficando, voy a ponérselas, copiárselas y ponérselas. Okay, ahí grafiqué en GeoGebra. Okay, tanto la parte de coseno que estamos tomando como el dibujo de arco coseno. Vamos a pegarla, voy a subir un poquitín para pegarlo a la par de donde hicimos la función. Subamos un poquitín y peguémosla por aquí, vamos a ver si cabe. Se pasa. De ahí no, hagamos un poquito más despacio. La ventaja de la compu de ahí es que puedo hacer así. Y vamos a ver si ahora sí me cabe. Esta es la gráfica de
arco coseno. Ok, es la roja. Vean cómo está definida, como les decía, llega a pi arriba. Está de 0 a pi el codominio. Mientras que su dominio está entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Ahí es donde está definida esa función roja. Mientras que coseno, el cuadro que habíamos cogido, y era este justamente, ¿verdad? Veanlo aquí arriba. Ese es el cuadro que habíamos dicho que íbamos a tomar. Entonces, si grafico las dos al mismo tiempo, recuerden que como son inversas, entonces con respecto a la función identidad, tienen que comportarse como un espejo, ¿verdad? Esa función identidad tiene que ser un espejo. Entonces, si yo agarro cualquier punto de una de las dos funciones en uno de los lados de esa función y igual a x, ¿verdad? Entonces agarro cualquier puntito en uno de los lados, tiene que tener un correspondiente, ahí me cambió ¿verdad? Tiene que tener un correspondiente del otro lado. No importa el que yo agarre, del otro lado hay un correspondiente. Funciona como un espejo, ¿verdad? Es interesante entonces ver, bueno, esas gráficas, pero lo que hay que entender bien, yo casi nunca, digamos, me las aprendo de memoria, pero siempre me recuerdo cuál es la parte que tomé de seno, cuál es la parte que tomé de coseno, por si eventualmente necesito saber de dónde va. Entonces yo digo, mira, seno era así, sí, entonces cogimos entre menos pi medios y pi medios. Coseno era así, cogí entre 0 y pi, ¿verdad? Para poder tomar la parte biyectiva y así poder definir lo que es la función inversa de seno y de coseno. Okay. Esas son las tres funciones trigonométricas inversas, las que vamos a trabajar. Con estas vamos a ver la próxima vez cómo resolver ecuaciones trigonométricas. Ya lo que nos queda nada más son ecuaciones y ver dos resultados más, que es la ley de seno, la ley de cosenos. Y con eso ya podemos ver lo que son las aplicaciones, o sea, problemas. Ahora vamos a hacer algunos de hoy en 8. Y de allá la otra semana estaríamos terminando con esta parte de trigonometría, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que se recuerden bien de estas funciones, ¿verdad? Para la próxima, porque la próxima voy a necesitar esos detalles, que en dónde me devolvía, no sé, en dónde me devolvía números arcoseno, o ¿verdad? En dónde me devolvía números arcocoseno, para poder encontrar todas las soluciones de una ecuación trigonométrica. Ok, bueno, vamos a terminar la grabación por acá.